Hoy vamos a estar hablando, como habéis podido ver, acerca del fruto del crecimiento. En este año 2024 que hemos terminado, ya estamos en este mes de enero y creo que tenemos que seguir mirando hacia adelante. Y si nos vamos a Juan 12, el capítulo 12, versículo 20, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Podéis tomar asiento, hermanos y amigos que nos visitáis. Como estaba diciendo hace un momento, en este año 2024 que ha pasado, ya estamos metidos prácticamente en el día 12 de enero, ya se ha pasado medio mes del primer mes del año 2025. Si os dais cuenta, el tiempo pasa volando. El tiempo, los años pasan volando y nosotros ya en el año pasado, también por estas fechas, en el mes de enero, entendimos que la única manera de poder ser realmente transformado espiritualmente y de vivir una vida digna de cualquiera que se llame cristiano era ser más como Jesús. ¿Os suena esto? Anda que no tenéis un pastor que da la vara, con el ser más como Jesús, ser más como Jesús. No existe otra fórmula, hermano. No hay otro secreto ni lema que nos lleve a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que no sea el ser más como Jesús. Podremos tener 1000 actividades, podremos tener 1000 eventos, podemos hacer 1000 cosas. Incluso podemos venir a los cultos y podemos estar reuniéndonos, incluso podremos predicar, pero si no somos más como Jesús, nada de eso valdrá en nuestra vida. Él es el maestro y nosotros sus discípulos. Y un discípulo que procura hacer, ser más como su maestro. De ahí que nosotros tengamos que tener este propósito en nuestra vida. Como dije el año pasado, no para el 2024, para el 2024, para el 25, para el 26 y hasta que el Señor venga o nos llame delante de su presencia. Dice Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y 1 Samuel 2:26 nos muestra que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y de la misma manera nosotros, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, todos los que somos sus discípulos, ¿hay aquí alguien que todavía no haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador? Es tiempo de que entregues tu vida al Señor. El tiempo se acerca, ya hemos pasado 12 días de 2025. Así que es tiempo de que puedas reflexionar y decir: yo quiero entregar mi vida al Señor. Como decía, de la misma manera, todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, los que hemos tenido un encuentro personal, un encuentro espiritual con Cristo, debemos estar en ese continuo crecimiento. Fijaros, decía, crecía en sabiduría Jesús y crecía Samuel también. O sea, en los discípulos del Señor tenemos que estar en constante crecimiento, porque de lo contrario estaremos siendo seres irracionales en el sentido de ser antinaturales. ¿Qué pasa cuando un niño no crece? ¿Qué pasa cuando un niño se queda chiquitito? ¿Imagináis? Es algo que no es habitual, no es natural. Algo anda mal ahí. Nosotros de la misma manera es lo que desde este año pasado, 2024, y durante todo este año hemos tratado de hacer. ¿O no? No he oído nada más que un amén. A ver, voy a repetir. Esto es lo que hemos estado tratando de hacer durante 2024. Amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a hacerlo también durante el 2025. Amén. Gloria a Dios, ya se escucha algún amén que otro. Crecer y crecer espiritualmente, porque la vida cristiana no se trata solamente de las buenas obras que podamos hacer. La vida cristiana no se trata
de venir a los cultos únicamente, no se trata únicamente de leer la palabra, no se trata únicamente de salir a evangelizar. La vida cristiana es un camino continuo, un caminar continuo en llegar a ser más como Jesús, creciendo en Él y permaneciendo en Él. Y en la medida que nosotros nos volvamos más como Él, su Espíritu Santo nos va a ayudar a dar frutos duraderos que glorifiquen a Cristo el Señor. El fruto que procede del crecimiento espiritual en Cristo Jesús. El objetivo de plantar y cultivar, ¿cuál es? Manolo, ver cómo las plantas crecen y den fruto. Y den fruto. Así que cuando por la obra del Espíritu Santo, a través de la fe en Jesucristo, en la obra que Él hizo en la cruz, somos hechos hijos de Dios, ¿vale? Cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, como dice Juan al principio de su Evangelio, se espera de nosotros que crezcamos espiritualmente y que haya fruto espiritual en nuestras vidas. ¿Amén? Ese fruto visible, porque debe ser un fruto visible, es la evidencia de que estamos creciendo en la semejanza de Jesús, en ser más como Jesús, que es lo que hemos determinado hacer. ¿No? ¿Hemos determinado ser más como Jesús? Pues el fruto es esa evidencia visible de que estamos creciendo en el Señor. ¿Os imagináis que llegamos a una tomatera y decimos, uy, esta tomatera está muy grande, y no tiene ni un tomate? ¿Qué le pasó a la higuera? ¿Recordáis? ¿Qué le pasó a la higuera con Jesús? Se secó. ¿Por qué? Porque no daba fruto. Podemos decir entonces que si nosotros evaluamos el fruto de nuestra vida que hemos tenido durante 2024, seremos capaces de saber, de ver cuánto y hasta dónde hemos crecido espiritualmente. ¿No? Y por lo tanto ver si realmente estamos caminando en la dirección correcta de llegar a ser más como Jesús. Más como Jesús, como dijimos el año pasado, no es un lema. Más como Jesús, ser más como Jesús, no es lo que toca para este año, lo que ha tocado para el 2024. Ser más como Jesús es el mandamiento y es el propósito y el objetivo que todo cristiano, todo discípulo del Señor tiene que tener. En el texto de hoy, de Juan 12, podemos ver, vamos a ver, 3 aspectos básicos en la vida de todo discípulo de Jesús, que nos van a ayudar a evaluar nuestro fruto. Y por lo tanto, cada uno vamos a poder ver nuestro nivel de crecimiento espiritual únicamente en este último año, 2024. Estos 3 aspectos, como en toda buena evaluación, ¿vale?, la vamos a ver a través de 3 preguntas, a las cuales cada uno de nosotros vamos a tener que respondernos personalmente, ¿vale? Yo lanzaré esas preguntas, estaremos hablando acerca de lo que dice el texto y después nosotros podemos evaluar y preguntarnos a nosotros mismos y decir, ¿cuánto he crecido? ¿Cuánto fruto estoy dando? Si realmente más como Jesús se ha vuelto una frase en mi vida, se ha vuelto simplemente un lema o algo de que últimamente el pastor pues no para de decir más como Jesús, porque no sé, se le habrá ido un poco la pinza y entonces no hace nada más que decir más como Jesús. La primera pregunta es, ¿ven en mí a Jesús la gente con la que trato? ¿La gente con la que tratas ve a Jesús en nuestra vida? ¿La ve en tu vida? El pasaje que hemos leído describe la siguiente escena, fijaros. El Señor Jesús se presenta con su discípulo en Jerusalén, versículos antes, la entrada triunfal, una semana antes de su resurrección, en la fiesta de la Pascua, esa fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, a la cual también había acudido, como hemos leído, ciertos griegos. Estos griegos pueden representar perfectamente a la gente en general, la gente que está a nuestro alrededor, la gente con la que convivimos, aquellos que se encuentran en una búsqueda sincera del Señor. ¿Creéis que lo hay? Hay gente que está buscando. Hay personas a nuestro alrededor que están buscando algo que sea diferente a lo que la sociedad hoy en día nos está ofreciendo. Cada día la sociedad vemos la trayectoria que está cogiendo. Y yo no sé a vosotros, pero alrededor mía, apenas que hablo un poquito,
La gente no está contenta. Están buscando algo. Ese algo que necesitan es el Señor. Pues estos griegos bien pueden representar a estas personas. Las personas de las cuales habla el Salmo 2, luego lo podéis leer en casa, acerca de los últimos tiempos. Estos griegos se acercan a Felipe con un ruego, con una petición. ¿Y cuál es la petición? Quisiéramos ver a Jesús. Personas que estaban buscando el ver a Jesús, el acercarse. Y como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, nosotros debemos entender que una de las cosas por las que se medirá el fruto que hemos llevado es lo que la gente alcance a ver en nosotros, del carácter de Cristo. ¿Cuánto ve la gente en ti de Jesús? ¿Cuánto ve la gente en mí de Jesús? Nuestro propio carácter no va a llevar fruto espiritual. Nuestro carácter carnal no va a llevar un fruto espiritual permanente. Y ojo que de momento no estoy hablando del fruto de aquellos que puedan venir al Señor por nuestro testimonio. Estoy hablando acerca de nuestro fruto de crecimiento espiritual. Lo otro vendrá después. La sociedad de hoy en día es escéptica con las cosas de Dios. Es más, son antiteístas, lo hemos visto, lo hemos dicho en muchas ocasiones. No solamente escépticas, van en contra de todo aquello que se llame con Dios, que tenga que ver con Dios. Pero a la vez es abierta a todo lo alternativo, a todo lo relativo. El budismo, el ocultismo, el yoga, no sé, ponle el nombre que quiera, el ocio, la diversión. Esta sociedad en la que vivimos hoy en día, donde nada es absoluto, donde todo es relativo, donde todo se cuestiona, donde, bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es otra. Bueno, tú te sientes así, pero yo me siento de otra manera. No va a ser convencida únicamente ni con argumentos, ni tampoco con nuestras palabras. Nosotros podemos estar predicándole y argumentando con estas personas durante años y no va a suceder nada porque no se van a convencer, porque en la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día todo es relativo. Tú eres tú y tus circunstancias. Tú eres tú y tu forma de pensar y tu forma de sentir. Entonces no van a ser convencidos porque nosotros podamos argumentarle muy bien o presentar muy bien la palabra del Señor, el Evangelio o cualquier otra cosa. La sociedad actual no quiere oír hablar del amor de Dios. No quiere oír hablar del amor de Dios. Pero sí espera verlo manifestado en cada uno de nuestras vidas. En la era de la super, hiper, mega comunicación digital, la soledad y los suicidios está aumentando de manera vertiginosa. La gente vive sola. La gente vive sola. Ayer por la noche estuvimos viendo un programa que se llama, ¿cómo es? El Desafío, creo que es. Y salía una influencer de esta que iba a hacer un baile o no sé qué y decía, no, es que esto a mí le abrumaba porque ella está acostumbrada, esa persona decía que estaba acostumbrada a estar en su casa con un móvil y ella sola. Sola. La gente no quiere oír hablar del amor de Dios, pero sí quiere ver el amor de Dios a través de nuestras vidas. Y como discípulos de Dios debemos manifestar a Cristo y a su poder, a Cristo y su carácter, a Cristo y su amor a través de nuestras propias vidas. No valen buenos argumentos. No vale el hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. No, es que yo no soy perfecto y como no soy perfecto, yo te digo lo que tú tienes que hacer. Pero yo no lo voy a hacer, porque yo no soy perfecto. No, nosotros tenemos que, a través de nuestras vidas, ser capaces de mostrar el carácter, el amor, los valores y todo aquello que la gente está necesitando. Porque cuando ellos vean ese amor y vean ese carácter en nuestras vidas, entonces van a ser cuando van a querer saber de dónde viene eso que tú tienes. Los griegos del relato rogaban ver a Jesús porque se daban cuenta que no actuaba como los demás. Jesús era diferente. Los griegos vieron que no representaba el sistema religioso de la época.
la religión institucional, las largas disertaciones, las largas palabrerías de los escribas, de los fariseos, sino que Jesús hablaba con autoridad, que obraba milagros, que hablaba con poder y sobre todo que estaba comprometido con lo que predicaba, con Dios. Y tan comprometido que llegó hasta la muerte, llegó hasta la cruz. Por eso estos griegos querían ver a Jesús, porque no era el religioso típico de la época, porque no era aquel que simplemente hablaba pero no vivía lo que hacía. Él vivía hasta el final. Y me pregunto, ¿tu familia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, pueden ver a Cristo en tu vida? ¿Pueden ver que lo que tú le estás predicando lo vive cada día? Aunque no seamos perfectos. Pero el que no seamos perfectos no es una excusa para decir, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. No podemos llevar fruto hasta el momento en que la vida de Cristo se haga visible en nosotros. No podemos decir que estamos creciendo espiritualmente en ser más como Jesús cuando la vida nuestra no refleje a Jesús. No llevaremos fruto por hablar simplemente. Lo que predicamos tenemos que vivirlo. Solo así veremos el fruto de nuestro crecimiento espiritual. Solo así caminaremos en la senda de ser más como Jesús. Cuando la gente pueda ver a nosotros la figura de Cristo. Los griegos del relato podían ver que este hombre, Jesús, era mucho más que palabras. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria, gloria como de un unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos vieron que no solo eran palabras lo que predicaba. Ellos se dieron cuenta que Jesús no era mera palabrería, que no solo era un hombre viviendo como otros tantos. Los griegos vieron que era la palabra viva, era la palabra hecha carne, era el cumplimiento de lo escrito. Lo que él hablaba, lo que él predicaba, era precisamente la palabra que era él mismo, el cumplimiento. Y estaremos creciendo espiritualmente cuando hablemos de Jesús y de su obra, cuando prediquemos su evangelio y cuando los que nos rodean puedan ver en nosotros que vivimos lo que predicamos. Eso es fruto que procede del crecimiento. Ese es el fruto que procede del crecimiento espiritual. La palabra de Dios hecha real en nosotros. ¿Amén? En el versículo 24 podemos ver, en palabras de Jesús, que ese fruto que procede del crecimiento, obviamente tiene un proceso. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es aquí donde planteamos la segunda pregunta de nuestra evaluación, para ver cómo de avanzado está nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuánto he muerto a mí mismo para ser más como Jesús? Segunda pregunta. ¿Cuánto he muerto a mí mismo para ser más como Jesús? Cristo explica en este texto la naturaleza de su misión. Él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él iba a anunciar su muerte. Él es el Redentor que muere para que nosotros tengamos vida eterna. Pero por extensión, se aplica en sus demás aspectos a nosotros, que somos sus discípulos. Que hemos dicho que el discípulo trata de hacer lo que hace el maestro, trata de parecerse al maestro. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Y qué es morir? ¿Qué significa para nosotros la figura del grano de trigo que cae a la tierra y muere? Obviamente es una figura. ¿Qué es morir? Pues mira, cada vez que mi voluntad se cruza, se contrapone o se confronta con la voluntad revelada de Dios, que la tenemos ¿dónde? En la palabra. Y yo elijo obedecer la voluntad de Dios, lo que la palabra dice, aunque humanamente no me guste, aunque humanamente me duela, aunque me perjudique. Eso es morir. Eso es que el grano de trigo cae a tierra y muere.
Eso es morir en términos espirituales. Morir en términos espirituales es cuando nosotros preferimos hacer la voluntad de Dios y preferimos y hacemos lo que la palabra del Señor nos dice para ser más como Jesús. Y os voy a poner algún ejemplo. Hoy no voy al culto. Excusa, 1000. Estoy cansado, estoy no sé qué, hace frío, hace calor, es que llueve, es que... Excusa, 1000. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, estoy cansado, sí, hace mal tiempo, hace calor, hace frío, no, sí, es que tengo un compromiso. Sí. ¿Qué dice la palabra del Señor? No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Vemos a un hermano que está haciendo algo y pensamos, pues yo lo haría mejor. Esto en lugar de hacerlo así, pues yo lo haría de esta otra manera. ¿Y qué dice Romanos 12:3? Nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener. El pastor pide que se sienten en los primeros asientos de la iglesia por si vienen visitas, pero yo pienso, es que aquí estoy muy bien. Es que aquí no me da el aire de frente. Es que aquí es donde me siento siempre. Es que Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Morir, es decir, morir para crecer espiritualmente, llevar fruto y ser más como Jesús, es poner a un lado nuestros intereses personales. Es poner a un lado mi prestigio personal conforme lo entiende la sociedad. ¿Qué van a pensar de mí si yo ahora estoy hablando de Jesús? Es poner mis planes y mis proyectos dentro de los planes de Dios y no al revés, que muchas veces queremos meter a Dios en nuestros planes. No, eso no es morir, eso no es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es mis planes, los meto dentro de los planes de Dios. Y a veces nosotros nos empeñamos en meter al Señor en nuestros planes. En definitiva, morir es poder confesar, al igual que Pablo lo hizo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si el grano no cae a tierra, se conserva. Siempre va a ser el mismo grano. Será un grano ahora y durante muchísimo tiempo. Se han hallado semillas en excavaciones arqueológicas que después de miles de años se han conservado tal cual. Siguen siendo las mismas. No han producido ningún fruto. No ha producido nada. Las obras de la carne en la vida espiritual son el gran obstáculo que evita que ese grano se rompa. El orgullo, la terquedad, el egoísmo. Y si nosotros no morimos como ese grano, si nosotros no morimos a nuestro yo, si nosotros no anteponemos a Dios antes que nuestros propios intereses personales, antes que nuestros planes, antes que nuestro prestigio, si nosotros no lo hacemos, no va a haber fruto y eso quiere decir que no habrá habido crecimiento espiritual. Sin rotura de ese grano, sin quebrantamiento, no hay crecimiento espiritual y por lo tanto no habremos avanzado en nuestro propósito de ser más como Jesús. El grano cuando cae a tierra, como sabéis, se va desintegrando, pierde su individualidad y en un sentido ese grano se va a perder. Pero al cabo del tiempo habrá dado lugar a miles y miles de semillas. Es decir, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, cuando morimos nuestra carne, cuando como ese grano de trigo, perdemos nuestra individualidad desde el punto de vista de la sociedad y la gente ve a Jesús en nuestras vidas, habrá ese otro tipo de fruto, de personas que quieran ser como nosotros, que al final lo que están queriendo ser es más como Jesús. Dice la Biblia que Cristo, en la última cena, antes de ser entregado, dijo, habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado,
hacer esto en memoria de mí, en Lucas 22. Hoy estaremos participando de la cena del Señor. Hacer memoria no es solo participar de la cena, como vamos a hacer hoy. No es solamente participar de la mesa, es también romper nuestro egoísmo, romper nuestro yo y entregarnos en sacrificio por los demás, por nuestro prójimo, por amor a ellos y por amor a Jesús. Desde Abraham en adelante, oír el llamado de Dios y obedecerlo implica salir sin saber a dónde va uno. Salir de nuestra zona de confort, despojarnos y dejar de un lado nuestros proyectos de vida. Es la decisión de yo quiero morir para que Cristo viva en mí. Yo quiero ser más como Jesús. ¿No ha sucedido que ha habido algún sitio de vacaciones o ha habido algún lado o alguien ha venido y cuando ya llevas un tiempo regresas y te dice, ¿se te ha pegado el acento gaditano? ¿O ha pasado o no? O al revés, o viene alguien de fuera y dice, tú no eres de por aquí. Cuando he muerto a mí mismo es cuando realmente ya no se ve mi persona, sino se ve la persona de Cristo. Y ahora contéstate, ¿cuánto he muerto a mí mismo para ser más como Jesús en este año 2024 que acabamos de terminar? ¿Cuánto? ¿Cuánto he crecido? Y la tercera y última pregunta que vamos a ver hoy es, ¿cuánto han cambiado mis valores y mi forma de vivir? ¿Cuánto? Ser más como Jesús significa una conversión que no se limita a lo que creemos doctrinalmente. No, yo soy más como Jesús porque yo creo en la palabra, creo en lo que dice el Evangelio, creo en que Jesús es el Señor, yo lo creo todo. Todo lo que dice la palabra, el Nuevo Testamento, todo lo creo. No, eso no significa ser más como Jesús. Ser más como Jesús es creer en eso, pero además que esa creencia, esa fe, ese convencimiento de que lo que está escrito es palabra de Dios y es verdad, y lo que está por venir se va a cumplir, revoluciona y transforma nuestra vida de arriba abajo. Nos vuelve como un calcetín, como decía mi abuela. Y transforma nuestros valores y transforma nuestra vida. ¿Cuánto ha cambiado mis valores y mi forma de vivir en este 2024 para ser más como Jesús? Mira, amar la vida tal y como la entiende la sociedad y ser un discípulo de Cristo, ya os digo, es incompatible. Es incompatible. ¿Cuáles son tus prioridades y tus objetivos en tu vida? ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos? O sea, ¿hacia dónde estás mirando? La respuesta a esta pregunta responde exactamente a la cuestión de si realmente amamos la vida conforme a esta sociedad o, por el contrario, aborrecemos esta sociedad, su forma, sus valores, su forma de vivir para querer ser más como Jesús. Esa es la cuestión. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus objetivos? Es decir, si has muerto a ti mismo para que tu vida sea más como la de Jesús o, por el contrario, sigue viviendo más o de igual manera que vive esta sociedad. ¿Cómo ha cambiado tus valores? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar? ¿Cómo ha cambiado tu forma de actuar? ¿Son tus valores? ¿Son tus pensamientos? ¿Son tu forma de vivir las tuyas? ¿Siguen siendo las tuyas? ¿O están empezando a ser las de Jesús? ¿Empiezas a odiar y aborrecer lo que Jesús aborrecía? El pecado. Es que con el pecado se encierra todo. O, bueno, esto no está tan malo. Bueno, esto tampoco es... Los valores actuales de la sociedad, el comportamiento de la gente respecto del tuyo, ¿cómo es? ¿Nos identifican? ¿Tú por qué piensas así? ¿Tú por qué has ayudado a tu prójimo sin esperar nada a cambio? ¿Cómo y cuánto hemos cambiado en este 2024? La vida abundante a la que se refiere Juan 10:10 consiste en que Cristo esté en nosotros y con nosotros. En nosotros y con nosotros.
Y para que Cristo esté en nosotros y con nosotros, nosotros tenemos que quedarnos aparte. Porque esa fe que hemos dicho, ese creer en la palabra de Dios, tiene que llevarnos a decir, no, yo no quiero esto. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir como Jesús vivía. Eso es ser más como Jesús. Y Jesús escuchaba a los necesitados. Y Jesús consolaba a los que estaban malamente. Y Jesús aconsejaba. Y Jesús se enfrentaba a los que pecaban, al pecado. ¿Recordáis? Esa mujer que quería ser apedreada, que la iban a apedrear. ¿Recordáis? Apedrearla, ¿ve? Y él se agacha y le dice a todos los que están allí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ella tuvo empatía con esa persona, no con su pecado, pero con ella sí. Porque ¿qué le dice al final? Vete y no peques más. El que ama su vida, dice el texto que hemos leído, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Sabéis lo que dice la carta a los hebreos? Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo único que permanecerá en esa hora, cuando estemos delante de Dios, será el fruto que hayamos podido llevar para la gloria de Dios. ¿Amén? Esta semana leía, sabéis que el Facebook de vez en cuando os recuerda cositas, ¿no? Y hace un par de años así, pues hice un, no sé cómo se llama, un refake, un retweet, no sé cómo se llama, pero compartí algo que me llegó, que hablaba precisamente de esto. El día que nosotros nos vayamos de aquí, el día que la muerte nos visite, cuando muramos, ¿vale? Pues habrá gente que nos llore, habrá gente que nos recuerde, se acordarán de los buenos o los malos que éramos, estarán en nuestra mente, pero ¿sabéis lo que pasa? Que luego llegará un momento en el que, como decía este texto, llegará un momento en el que alguien se siente en tu sitio del sofá, llegará un momento en que alguien diga, esta ropa ya no vale, vamos a darla a los necesitados, llegará un momento y lo único que permanecerá en la mente de las personas será que sí, que estuvo aquí, ¿vale? El día 5, perdón, sabéis que hizo un año que falleció mi padre y nosotros pues todavía tenemos esa cercanía, pero hace 40 años, en 1985, falleció mi abuelo, el padre de mi padre. Y de él solo nos queda el recuerdo, un bonito recuerdo. Pero cuando estemos delante del Señor, nada de lo que hicimos aquí, nada de esto, ¿vale? No nos valdrá para nada, sino el fruto que hayamos sido capaz de llevar en nuestras vidas para la gloria del Señor. Lo que hayamos sido capaces de crecer en ser más como Jesús, para la gloria de Dios, para el desarrollo de su obra y para que otros que están a nuestro alrededor puedan ver en nosotros que Cristo es amor, que Él murió en la cruz para darle salvación y vida eterna. En medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en situaciones donde la gente dice, ¿cómo puedes tener ese gozo con lo que está pasando por tu vida? Y como decía Lola al principio, porque todas mis cargas las dejo en el Señor. Porque todas mis situaciones las pongo en el Señor. Y tengo paz porque sé que Dios está al mando. Juan 17, cuando la cruz era inminente, Cristo, el Señor, se regocijaba. No en los milagros, no en a cuántos predicó la palabra, no en cuántos le escucharon, sino en las vidas que fueron transformadas y fueron conducidas en ese verdadero camino. Hubo muchos que escucharon y no estuvieron. Podemos hacer así una cuenta, 4.000 y pico que alimentó en una ocasión, otros 5.000 y pico en otra, no sé cuánto, pero el día de Pentecostés estaban 120. Jesús se regocijó en aquellos que habían sido transformados. La vida de aquellos que te reconocen como discípulo de Jesús es tu mayor tesoro. Es mi mayor tesoro. Ese es mi objetivo. Ese es mi propósito. Y en eso es en lo que realmente se va a poder evidenciar si hemos crecido o no.
¿Cuánta gente ve en tu vida a Jesús? ¿Cómo hemos sido transformados? ¿Cuánto hemos muerto a nosotros para que Jesús viva? ¿Cuánto de nosotros hemos quitado para que la gente pueda ver? ¿Y cómo han cambiado mis valores? Cooperar en la obra del Espíritu Santo es nuestra tarea. Ese es nuestro propósito. Ellos constituirán parte de la iglesia gracias al fruto que dimos como discípulos de Jesús. Aquellos que vengan al conocimiento de la palabra, aquellos que quieran entregar su vida, va a ser porque vean en ti la figura de Jesús, porque como he dicho antes, estamos en una sociedad donde no quieren escuchar palabras, es una sociedad antiteísta, no quieren argumentos y quieren hechos. Y sabéis, esta tarea es una tarea individual. No la va a hacer el pastor por ti, no la va a hacer los diáconos por ti, el hermano que tienes a tu lado no la va a hacer por ti. Esa tarea es personal e intransferible de cada uno de nosotros, para que así ellos puedan ver en ti a nuestro Señor Jesucristo. Mira, si la gente ve en Manolo a Cristo, lo van a ver en Manolo, pero no porque lo vean en Manolo, lo van a ver en mí. ¿Entendéis? Esa tarea es individual. Y dice el texto además que el Padre te honrará. Dice, si alguno me sirve, sígame, dijo Jesús. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y ahora contéstate. ¿Cuánto han cambiado tus valores y tu forma de vivir para ser más como Jesús en este año 2024 que acabamos de terminar? ¿Sabéis? Cuando todo haya pasado, cuando nosotros no estemos ya en este mundo, cuando este mundo también haya pasado, ¿qué otra cosa será valiosa? Nada. El mundo habrá pasado y su deseo, pero dice la palabra que el que haya hecho la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El Padre honrará a aquellos que han llevado fruto. El Padre honrará a aquellos que han crecido espiritualmente. Y lo demás, el prestigio y la opinión humana, ya habrá dejado de ser. No tendrá importancia. Familia, no somos perfectos, ¿vale? No somos perfectos. Pero no podemos dejar de seguir avanzando en este año 2025 en nuestro propósito de ser más como Jesús. Hoy podemos analizar y podemos evaluar cómo hemos crecido en 2024 a través de este texto y de estas tres sencillas preguntas. Y decir, quiero seguir siendo más como Jesús, quiero seguir creciendo, quiero dar fruto, tengo que perseguir ese objetivo, tengo que intentar alcanzar la meta a la cual he sido llamado, que es ser discípulo de Cristo y ser más como Jesús, para hacer las obras que Jesús hacía. Y para ello, grábate estas tres preguntas en tu mente y en tu corazón. Y cada día respóndelas cuando llegue la noche. Cada día te la respondes. ¿Han visto hoy a Jesús en mí, la gente con la que he estado hablando y tratando? Pregúntatelo y responde. Y sé honesto, sé honesta contigo. Porque va a ser una cosa entre tú y el Señor. ¿He muerto hoy a mí mismo para ser más como Jesús? ¿He vivido hoy según Jesús o sigo viviendo o he vivido conforme lo que a mí me apetece, conforme la sociedad que está alrededor para no quedar mal? Cada día podemos hacer nuestras tres preguntas. Cuando llegue la noche, dije al principio que la vida cristiana no es solamente las buenas obras que podamos hacer o lo que podamos aprender, es un continuo caminar en llegar a ser más como Jesús. Tenemos que permanecer en Él. Alguien dijo una vez, la vida es como una moneda, podemos gastarla como queramos, pero solo la gastaremos una vez. Así que, aunque ser discípulo de Jesús no es fácil, es posible. Porque si no fuera posible, Jesucristo lo hubiera dejado escrito, el Señor lo hubiera dicho. Y además, merece la pena. Te digo yo que merece la pena. Así que en este año que hemos comenzado, en este 2025, vamos a seguir caminando, a ser más como Jesús. ¿Amén? Si una vez que hayas evaluado, has dicho, estoy por aquí todavía, bueno, no te preocupes.
tenemos tiempo por delante. Vamos a seguir esforzándonos. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir congregándonos. Vamos a seguir buscando y tratando de alcanzar ese propósito. Porque sabéis, esto es conforme a la voluntad de Dios. Así que no tengas dudas que si le pides al Señor, Señor, yo quiero ser más como ti. Yo quiero ser más como tú. Le estás pidiendo al Señor algo que está dentro de su voluntad. Pero también te digo, el Señor, a través de su palabra, nos dice qué tenemos que hacer para ser más como Él. Así que si en esta mañana crees o te sientes que todavía necesitas más, todavía te queda por delante de ser más como Jesús, te voy a pedir que te pongas en pie y que juntos podamos orar. Si aún no has decidido si entregar tu vida al Señor o te lo estás pensando, merece la pena. Merece la pena el poder ser discípulo de Cristo. Si quieres entregar tu vida al Señor en esta mañana, pues yo te voy a pedir que levantes tu mano y vamos a poder estar orando por ti. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque siempre, Dios mío, podemos encontrar en tu palabra, Señor, ese refrigerio, esa dirección, esa enseñanza, Dios mío. Gracias porque podemos encontrar el camino perfecto, Señor, para hacer tu voluntad y para poder caminar una vida recta, Señor, y una vida, Señor, de bendición. Gracias porque esta vida es pasajera. Sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo vamos a morir o cuándo vamos a estar delante de tu presencia. ¿Y qué diremos cuando estemos delante tuya, Señor? Queremos, Señor, que tú nos puedas decir, buen hijo, buen siervo, fiel, pasa al gozo de tu Señor. Queremos escuchar esas palabras, pero mientras tanto estemos aquí, necesitamos, Señor, esforzarnos y necesitamos tu dirección, Señor, para poder entregar nuestra vida a ti y para poder ser más como tú. Por eso te doy gracias, Padre, por este tiempo, por este año 2024 que ya dejamos atrás hace días y enfrentamos este 2025 con ese propósito de seguir siendo más como tú. Ayúdanos porque solos no podemos, ayúdanos, Señor, porque no somos perfectos, pero sí, Señor, abrimos nuestro corazón a que tu Espíritu Santo nos confronte, a que tu Espíritu Santo nos corrija y a que tu Espíritu Santo nos guíe en lo que vayamos a hacer. Así que te doy gracias, Padre, una vez más por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.